Saludos máquinas y bienvenidos al canal Infinity. Esta semana vuelve Parsai a las tiendas. Y viene con un catálogo de lo más variado. ¡Comenzamos! Y lo hacemos con el martillo perforador y cincelador de 1050 vatios por 49,99 euros para trabajar con potencia en hormigón, piedra, metal o madera. Conmutador de selección central para todas las funciones. Rueda de ajuste para limitar el número de revoluciones. Empuñadura en posición frontal con giro de 360 grados. Incluye un cincel en punta, un cincel plano, 3 brocas SDS, un tope de profundidad, un portabrocas de sujeción rápida para brocas de vástago con adaptador SDS, una empuñadura adicional y 50 gramos de grasa especial. Nivel láser con trípode por 21,99 euros. Dos modelos de proyección, horizontal y vertical. Ángulo ajustable. Modos de proyección, autonivelante y ángulo ajustable. Rango de trabajo del láser hasta 10 metros. Intervalo de autonivelación más menos 4 grados. Accesorios incluidos. Trípode con cabezal orientable. Altura de trabajo máximo 65 centímetros. Incluye pilas. Cinceles. Tiene 6 modelos diferentes, a 2,99 euros cada uno. Cincel hueco. Tiene una longitud de 25 centímetros, ideal para hacer regatas de preinstalación de luz, de agua, etc. Este ya ha hecho su función. Cincel plano acodado con un ángulo de 30 grados. Su longitud es de 25 y el ancho de la pala 2 centímetros. Ideal para arrancar baldosas y hacer canaletas. Cincel de punta, con una longitud de 25 centímetros. No sé para qué sirve, a mí siempre se me queda atascada. Dejar opiniones en los comentarios. Cincel plano acodado, con un ángulo de 30 grados. Tiene una longitud de 25 centímetros y la pala mide 4 centímetros. Ideal para arrancar baldosas. Cincel plano, con una longitud de 25 centímetros y una pala de 4 centímetros. Si tuviera que elegir una entre todas, elegiría esta porque sirve para todo. Puedes quitar restos de cemento, hacer regatas, quitar azulejos, vamos, para todo. Cincel para baldosas XL con una longitud de 16,5 centímetros y la pala mide 7,5 centímetros. Recordad que son para sistema SDS y se usa solo en modo percutor sin giro, con movimiento vaivén. Grapadora y clavadora eléctrica de 70 vatios por 9,99 euros. Ligera y compacta. Cargador con indicador de nivel de llenado en ambos lados. Para grapas de entre 6 y 14 milímetros y clavos entre 14 y 15 milímetros. Incluye 400 grapas de 10 milímetros y 100 clavos de 14 milímetros. Grapas o clavos por 1,49. Hay 3 modelos para grapadoras eléctricas convencionales. Tronzadora de metal por 54,99 euros con una potencia de 1280 vatios para cortar acero, metales no ferrosos, perfiles de fundición y hierro. Dispositivo de sujeción rápida para fijar la pieza de trabajo. Ángulos de inclinación ajustable de forma continua con escala incluida de 0 a 45 grados. Cambio de disco sencillo con bloqueo de lusillo. Adecuado para discos de corte de hasta 180 milímetros de diámetro. Incluye un disco de corte para metal y una llave Allen. Amoladora o lijadora de aire comprimido por 14,99 euros. Hay 3 modelos. Amoladora de troquel de aire comprimido y amoladora neumática. Para cortar, desbastar y pulir infinidad de materiales. Lijadora de disco neumático. Apto para todos los discos de amolado autoadherentes convencionales con un diámetro de 50 milímetros. Incluye 3 hojas de papel de lija y 2 llaves de boca, y todo viene en un maletín. Multímetro por 12,99 euros. Hay 2 modelos. Multímetro de pinza, con 2 puntas de medición adicionales. Prueba de continuidad con señal óptica y acústica. Multímetro de lápiz, compacto para zonas de difícil acceso. Incluye comprobación del paso con señal acústica y de diodos. Con función de apagado automático, con sonda de medición desmontable. Set de aire comprimido por 21,99 euros. El set está formado por 5 piezas. Accesorios para aplicar barniz o pintura. Pulverizar.
o para soplar e hinchar. Pistola de aire caliente de 2000 vatios por 12,99 euros para despegar, deformar o calentar. Alcanza una temperatura hasta los 600 grados. Esta pistola calienta. Y tiene un caudal de aire entre 330 y 500 litros por minuto. Se puede colocar estable en vertical para un uso estacionario. Y tiene un generoso cable de 4 metros. Incluye 4 boquillas. Detector multifuncional o medidor de humedad por 9,99 euros cada uno. Detector multifuncional para detectar líneas conductoras de tensión, componentes de metal, barras de madera y espacios huecos. Medidor de humedad en paredes, revestimientos, materiales de construcción o leña, con tapa de protección para los lápices de medición. Sacabocados y remachadora por 9,99 euros para perforar o remachar botones a presión y ojales, para distintos materiales como cartón, fieltro, cuero y tela. Estuche con 358 piezas. Tijera de jardín recargable de 4 voltios por 17,99 euros para cortar ramas de hasta 14 milímetros de diámetro de madera blanda y 12 milímetros en madera dura. Para un cuidado cómodo de plantas y arbustos. Con botón de seguridad e indicador LED de disponibilidad. Cuchilla de bypass reemplazable sin herramienta. Incluye cable de carga USB tipo C y una funda protectora para la cuchilla. Aspirador y soplador de hojas eléctrico por 32,99 euros. Potencia de 2600 vatios. 3 funciones en un solo aparato. Soplador, aspirador y triturador. Saco de 34 litros con cremallera a un lado, con 2 ruedas guía para un trabajo más fácil. Incluye una correa de transporte. Manguera de aire comprimido por 6,99 euros. Apta para todos los aparatos convencionales. Tiene una longitud de 10 metros. Espátulas llanas o varilla por 3,99 euros. Hay 5 modelos. Llana lisa, llana dentada, espátula multifuncional, espátula para trabajo en seco y varilla mezcladora de pintura y yeso. Tenaza pelacables y crimpadora por 9,99 euros. Incluye 231 piezas. Y aquí tenemos la crimpadora. Vamos a ver algunas de las cosas que hace esta herramienta. Pelar cables. Con esta rosca regulamos la presión para ajustar los distintos diámetros del cable. Con esta lengüeta ajustamos la longitud del pelado. Útil de corte, que es esta zona de aquí. Vamos a hacer una demostración. Metemos el cable y apretamos. Mandíbulas de crimpado para fastons y otros de varias medidas. En casi todos los electrodomésticos se utilizan fastons. Por ejemplo, el termostato de una nevera. En un interruptor, un condensador de arranque del aire acondicionado o de una nevera, una bomba del grifo de cerveza. Os hago unas demostraciones. Piedra para afilar 2 en 1 por 6,99 euros. Para afilar cuchillos y tijeras. Con base de bambú y antideslizante de silicona para garantizar la seguridad durante el afilado. Medidas 21 por 9 por 5,4 centímetros. Incluye transportador de ángulos de 20 grados. Tienes 2 modelos, con grano de 1000 y 6000 y grano de 400 y 800. Destornillador recargable de 4 voltios por 14,99 euros, con 6 puntas aisladas para trabajos con tensión.
Rotación a derecha e izquierda ajustable. Con luz LED de trabajo. Tiempo de carga 60 minutos. También incluye un cable de carga USB tipo C. Herramientas de electricista por 4,99 euros. Hay 6 modelos, con aislamiento para realizar trabajos con tensión. Set de destornilladores aislados por 4,99 euros. El set está formado por 8 piezas, 7 destornilladores y un comprobador de tensión. Llave universal o llave de construcción por 4,99 euros. Hay 2 modelos. Llave universal. 2 llaves en cruz con conexión magnética, apta para numerosos cierres en armarios de distribución, calefacción, fontanería, suministros de gas y agua. Llave de construcción, para cerrar cerraduras sin cilindro perfilado montado. Pelacables por 2,49 con muelles de apertura y bloqueo. Cinceles y brocas por 8,99 euros. Hay 4 modelos. Cinceles largos para piedra, hormigón ligero y mampostería. Brocas para piedra, 3 unidades o 2 unidades. Brocas salomónicas para madera. Accesorios de sujeción por 3,99. Hay 3 modelos. Set de cableado rápido. Set de bridas y abrazaderas. Y conectores retráctiles. Accesorios para electricistas y soldadores por 2,99. 5 modelos. Tubos termorretráctiles de 450 piezas, de 125, de 225 y 162. Conectores para soldadura, 60 unidades. Este catálogo estará disponible en tiendas a partir del lunes 10 de marzo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Suscríbete al canal si quieres conocer herramienta práctica y económica. Saludos máquinas, hasta la próxima.